Buenos días, amigos, bienvenidos al programa Iglesia Navarra. Abrimos el mes de julio y nuestro último programa antes del necesario descanso veraniego. Mes de julio, los Sanfermines inminentes, mes de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, y mes que concluirá con la gran Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, en Polonia, con este lema que engloba este año de la misericordia: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por tanto, tenemos un verano muy apasionante, del cual daremos buena cuenta en septiembre, cuando regresemos de todo lo que se va a vivir. La Iglesia sigue en camino. El Evangelio de este domingo, el Señor envía a esos 72, poneos en camino, ir a los pueblos, ciudades, os mando como corderos en medio de lobos. El Señor nos envía. Domingo pasado era el seguimiento, ahora el envío. Nos pone en camino. Y para cerrar esta temporada de lujo lo hacemos, centrados en el año de la misericordia y con una realidad muy importante y viva en nuestra iglesia diocesana, que quiero que la conozcamos. Se refiere a la realidad de Villa Teresita, unas mujeres consagradas de las cuales vamos a aprender mucho en esta mañana. Y para ello está con nosotros Inma, consagrada de Villa Teresita. Buenos días, Inma. Buenos días, buenos días. Bueno, lo primero, así una pregunta muy genérica pero muy obligada, ¿qué es Villa Teresita? Villa Teresita es un instituto de vida consagrada. Nuestro nombre, aunque se nos conoce familiarmente por Villa Teresita, por Santa Teresita del Niño Jesús, y de ella reciben nombre todas nuestras comunidades, nuestras casas, nuestro nombre es Auxiliares del Buen Pastor, porque allí donde se hace presente nuestra comunidad, siempre nos sentimos enviadas por Jesús Buen Pastor a los caminos, a los lugares más difíciles, especialmente como a esa realidad tan dura que es el mundo de la prostitución, el mundo de la trata de mujeres. Entonces, vivimos justamente en este año de la misericordia. Nuestro carisma es ser rostro del Dios de la misericordia, en medio de los más pobres, y con esa sensibilidad especial, ¿no? Esa realidad tan sangrante, ¿no? de esclavitud que viven las mujeres. Efectivamente, y además es un problema muy punzante en esta época, ¿no? ¿Cómo nació Villa Teresita? Pues Villa Teresita nació aquí en Pamplona en el año 1942. Antes, fue sobre el año 1932, nuestra fundadora, que se llama Isabel Garballo, pues era una joven inquieta, con una experiencia de Dios muy fuerte, y también de una familia acomodada de Pamplona, lo que le hacía, por un lado, tener una posición de alguna forma pues, de vida asegurada, de vida tranquila, y por otro lado, desde su experiencia de fe y sensibilidad hacia los pobres, le hizo desde muy joven ponerse en camino. Ella tenía con mucha inquietud de ayudar a los pobres, entonces dedicaba la mayor parte de su tiempo pues, a estar con niños gitanillos, estar en los hospitales con tuberculosos, dar catequesis. Y fue justamente en una de esas visitas suyas al hospital donde se encontró con una realidad que le impactó. Y ella estando allí, un domingo por la tarde, dando de comer a los niños, cuidando a los niños, oyó gritos y preguntaba: ¿y estos gritos quién son? ¿De quién son estos gritos? ¿No? Y le dijeron: pues son las mujeres malas, no hagas caso, esas mujeres no se las puede ver, ¿no? Nadie las quiere. Y de nuevo otra vez le volvió a pasar, ¿no? Y ella se quedó como interpelada, pues ¿de quién son? ¿Quiénes gritan? ¿No? Y una de las veces consiguió que le dejasen pasar a donde estaban estas mujeres. Entonces se enteró que había un pabellón dentro del hospital que estaban las mujeres enfermas de sífilis. En aquel momento no existía la penicilina y las mujeres muchas morían, y morían ellas solas, no recibían visitas. En ese momento, es decir, hay que pensar cómo era la situación de esta realidad, de estas mujeres, en una Pamplona donde solo acercarse a una casa pública era pecado mortal, ¿no? Es decir, donde de alguna forma acercarte a ellas era igual que cuando Jesús se acercaba a los leprosos, es decir, nadie se acercaba a ellos porque quedaba contaminado, ¿no? Pues igual pasaba en la época en que nació Villa Teresita. Por eso fue realmente algo... Isabel fue una mujer valiente, desde luego, sí. Con una visión del Evangelio, con una fuerza del Evangelio muy grande y espiritual muy grande, porque desde el principio eso estaba claro, ¿no? Lo hacíamos desde Jesús y por Jesús, ¿no? Y era justamente esa experiencia de Dios la que la llevaba a anunciar esa liberación y ese amor en medio de las mujeres. Para ella, y con un estilo también muy concreto, porque cuando las propias chicas, ella empezó, algunas le daban el alta del hospital,
y no tenía dónde ir, ¿no? Y tenían que volver a los burdeles donde estaban. Entonces se atrevió también a empezar a visitar esos lugares, pues a caminar por las calles, pues siendo pues misionera del amor, ¿no? Y misionera de la esperanza en aquellos lugares tan sórdidos, ¿no? Itinerante total, sí, ¿no? sí, sí. Y es muy bonito también, incluso la misma forma de acercarse a ellas. Ella empezó cuando al final consiguió que le abriesen el pabellón aquel que estaba encerrado bajo llave. Cuando ella entró, les dijo: me gustaría ser una amiga vuestra, si vosotras queréis. Entonces, para nosotros es muy importante, ¿no? Esa relación de amistad con los pobres, ¿no? Esa forma de acercarse y de acercar desde la relación, desde la familiaridad, desde el sentirse acogidas. Claro. La verdad es que los comienzos son hermosos, ¿no? Muy evangélicos, casi reproduciendo escenas del Evangelio, ¿no? Bueno, ahora sois mujeres consagradas. Sí. ¿Cuántas sois? ¿Y en dónde estáis? Estamos en 5 ciudades. 5 ciudades. Nuestras presencias todas son pequeñas comunidades, como te decía, ¿no? Que intentan situarse justamente en el corazón, en los lugares así donde hay más marginación, o bien que donde esté sea como un testimonio de misericordia. Entonces, cada una de nuestras casas son pequeños hogares, se comparte la vida, siempre son casas abiertas, que incluso la casa donde están las hermanas mayores, que la misma casa no es, allí mismo a lo mejor no están viviendo las chicas, los niños, pero siempre hay alguien que viene a la casa a comer, a compartir. Es decir, dentro de nuestra espiritualidad está ese ser casa abierta, ese compartir la mesa, ser hogar, ¿no? Y que los pobres, los que no tienen a nadie, se sientan parte, sientan que son queridos, sientan que tienen un lugar al que acudir, ¿no? Y en ese sentido, eso, todas nuestras presencias, siempre por un lado, donde vivimos las hermanas, donde vivimos la comunidad, es un lugar de acogida, donde ayudar a las mujeres otra vez como a recuperar la vida, a ponerse de pie. Cuando llegan a casa llegan muy mal, llegan a veces solas, a veces con sus niños, y llegan rotas después de haber sufrido mucho, muchas veces después de haber cruzado pues, en patera, sin hablar apenas español, después de haber vivido situaciones de esclavitud, de explotación, después de haber sufrido mucho. Y entonces vemos como esto un proceso de resurrección también, ¿no? De ayuda a poner de pie. Y después también algo que nos caracteriza, que en todas las presencias en las que estamos, en todas vivimos esa misión de salir, de itinerancia, de salir a las calles, de salir a la cárcel, de salir a los polígonos, de salir a aquellos lugares donde están pues, los más pobres, especialmente las mujeres que están en situación de prostitución, ¿no? Y como ese doble movimiento, ¿no? De acogida y de salir al encuentro, pues lo vivimos así, en todas nuestras comunidades. Sí. Vamos a seguir hablando de Vía Teresita, interesantísimo tema. Pero bueno, llega el verano, vamos a ver un vídeo de consejos para escuchar la Eucaristía, para vivir y celebrarla bien. También en verano, con más fuerza, quizás con más viveza. Estamos en periodos de descanso y se puede vivir con mucha más intensidad. Vamos a verlo. Para poder entender lo que es la Santa Misa, pienso que es importantísimo tener presente 3 elementos. El primer elemento es el encuentro. El segundo es Pascua, qué cosa es la Pascua y qué tiene que ver con la misa. Y el tercer elemento es la maravilla, maravillarse. ¿Por qué la misa es un encuentro? Porque es una relación, es un encontrarse con Dios, es dialogar. Y la misa es ante todo este diálogo, este encuentro, este estar con el Señor, ¿no? Y nosotros necesitamos estar con el Señor, porque nuestra alma necesita estar con Dios, ver si Dios existe, para poder encontrar una respuesta a nuestra vida, a nuestro sufrimiento, a nuestras luchas. Entonces el hombre necesita constantemente este diálogo, constantemente ver que no está solo, constantemente experimentar a alguien que le hable, le sugiere por dentro. Por eso nosotros decimos que los sacramentos son acción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es el Paráclito, es el abogado, el consolador, aquel que viene cerca de nosotros, aquel que nos sugiere, aquel que nos defiende, aquel que nos consuela. Y nosotros necesitamos encontrarnos con Él. Cada Eucaristía es evento pascual, o sea, cada Eucaristía hace presente el pasar de Cristo de la muerte a la vida. Cada Eucaristía nos hace experimentar que con Cristo es posible pasar de un evento de sufrimiento a la luz de la resurrección. Por eso en la Eucaristía comienza con el acto penitencial, el reconocer nuestras faltas, reconocer todo lo que nosotros nos hace sufrir, reconocer nuestra condición de vacío para poder ser llenados por el amor. La Eucaristía al final es el pan
La hostia que recuerda el pan de la aflicción de Egipto es pasar del pan de la aflicción de Egipto que se parte al cáliz de la bendición de la tierra prometida que se alza, de la esclavitud a la libertad. Y nosotros todos necesitamos constantemente experimentar que con Cristo es posible ya ser libres, libres de amar aquí en la tierra, libres de poder darnos la vida. Al final la Eucaristía, ¿qué cosa es? El Señor que nos conoce y nos hace participar en la Eucaristía es perdón, es amor. Poder vivir la Santa Eucaristía, poder estar con Cristo, es misericordia. Por eso la Santa Eucaristía es ante todo el encuentro entre nuestra miseria y su misericordia. Y eso causa en nosotros maravillas. Si verdaderamente yo me considero uno frágil, incapaz de amar, y me siento visitado por el amor, entonces mi vida viene transformada. Y eso es lo que verdaderamente me abre a ver cosas mayores, cosas más grandes. Si quieren, la Eucaristía es el encuentro con esa maravilla, que es el cielo que se abre sobre la tierra. De la Eucaristía, de la misericordia de la Eucaristía a la misericordia al mundo. Estamos conociendo la realidad de Villa Teresita con Inma consagrada de esta realidad tan hermosa que tenemos y que nació en nuestra ciudad de Pamplona. Estábamos hablando de todas estas chicas que os vienen, pero yo te preguntaría así, a grosso modo, ¿qué grandes problemas afrontáis en la mujer? Realmente problemas hay muchos, y uno de los más graves ahora mismo es la realidad de las mujeres víctimas de trata, que se añade, además de una situación de pobreza, de vulneración de derechos, una situación de falta de oportunidades, de dificultad para acceder al empleo, una realidad de esclavitud, porque muchas de ellas cuando llegan a España, pues si llegan por ejemplo desde África, a veces han cruzado toda África con un sueño, ¿no?, de una vida mejor, llegan aquí y se encuentran, después de haber, durante meses, ¿no?, haber cruzado África, haber vivido pues, violaciones, haber vivido todo tipo de penurias, llegar aquí y encontrarse como que las han vendido o que tienen que pagar una deuda de 40.000, 50.000 euros, lo que les hace de repente sentirse como encadenadas y viendo que de alguna forma todos sus sueños, todo lo que para ellas sería la felicidad se rompe, ¿no? Entonces, dentro de todas las realidades, ¿no?, de lo que supone pues, intentar crear condiciones de vida digna, la situación de las mujeres víctimas de trata es como una de las más sangrantes, ¿no? Y de hecho el Papa lo está continuamente diciendo, ¿no? Es como que denunciando y diciendo como toca, ¿no?, como las llagas, ¿no?, del Cristo, ¿no?, del Cristo. Y en esto también es para nosotros muy bonito, porque por un lado ese tocar las llagas y a la vez experimentar, ¿no?, la fuerza de la vida, de la resurrección, los signos de esperanza, ¿no?, que cada día percibimos tanto en la casa como en la calle, ¿no?, cuando nos acercamos a ellas. Incluso algo impresionante también es la experiencia de Dios que tienen, es muy impresionante. Sí. ¿Sí? Cuéntanos un poco cómo es, porque supongo que la atención a una mujer de estas características que hacéis es de mucho tipo, acogida, escucha, temas, papeleos y también el plano espiritual. Sí. Realmente es una atención integral, ¿no?, abarca todo. Y por un lado está la atención, lo que sería la atención, el acompañamiento en la casa, ¿no?, cuando vivimos con ellas como en familia, y hasta lo más pequeño acaba siendo incluso algo celebrativo, porque para una mujer que no ha vivido nunca, incluso el tener una cama para ella sola, el tener agua caliente, el tener alguien que le espera y se preocupa por ella, el poder celebrar, nos encontramos con mujeres no solo, es decir, por sus situaciones de pobreza, incluso mujeres españolas que pueden tener 30, 35 años y nunca han celebrado su cumpleaños, ¿no? Nunca han tenido con quién celebrar la vida, porque vienen de entornos muy marginales, porque han sufrido mucho. Entonces, por un lado está todo lo que tiene que ver pues, en ese potencial, ese desarrollo integral dentro de la casa, y verlas que van recuperando pues, la vida, la dignidad, y que van creciendo en autonomía. Y después en las calles, hospitales, en la cárcel, y como decías, ¿no?, al final abarca todo, ¿no? Abarca desde compartir la vida, crear relación, vínculos de relación como de amistad, de cariño, que para ellas es muy importante, el que ellas sientan que de verdad se sienten queridas, ¿no?, se sienten respetadas, acompañadas, y después todos los medios pues, que hace falta para poder ayudar, ¿no?, que alguien que está en esa situación pueda otra vez recuperarse, ¿no?, pues a nivel jurídico, de papeleo, que decías tú, a nivel sanitario, todo lo que más, a nivel, todos los temas, ¿no? Y el tema de la fe es increíble porque
para nosotros, habitualmente, nosotras nos sentimos enviadas a anunciar el Evangelio, pero hay una experiencia también como impresionante, y es en la cercanía con los pobres te encuentras cómo Dios se revela y se hace presente de forma especial, ¿no? Y eso de que el Señor se revela a los pequeños, a los sencillos, es verdad, es verdad, y es efectivamente. increíble. Incluso a veces nos encontramos, ¿no? De acercarte a la calle, a un polígono, y hablar con alguna de las chicas y te dice, bueno, estoy aquí, mi Diosito hoy no me ha abandonado, me ha hecho levantar de la cama, por él, si no fuera por él yo no podría seguir, ¿no? Y te acercas incluso las mujeres que llegan a la casa muchas veces nos dicen, llevaba días rezando, pidiéndole, Dios, por favor, sácame de aquí, ¿no? Y hoy me ha traído hasta aquí, ¿no? Hoy me ha escuchado y ha conseguido que yo llegue a esta casa. Es decir, para nosotras es habitual. No solo es que digas tenemos que ir a llevar a Dios, ¿no? A llevar el Evangelio, sino que nos lo encontramos y continuamente experimentamos ese ser evangelizadas por ellas y por ellos, ¿no? Es decir, al final en las calles nosotras estamos en contacto con todo, mujeres, hombres, niños, ¿no? Con toda la... Y realmente eso es increíble, porque tienen razones como para renegar de Dios, para estar enfadados con Dios. Hombre, claro. Y en cambio lo que te encuentras es que en medio de una situación de injusticia y situaciones muy, muy duras, al revés, Dios es el que les sostiene y en ese sentido nos dan un testimonio de fe impresionante. Testimonio de fe impresionante, sí. Vamos a ver ahora un vídeo del pasado jubileo de los enfermos con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Porta inscritta in sé la realtà del limite. Conosciamo l'oggezione che soprattutto in questi tempi viene mossa davanti a un'esistenza segnata da forti limitazioni fisiche. Lecturas en braille, evangelio traducido en la lengua de los signos, teatralizado por personas diversamente hábiles y monaguillos con síndrome de Down en el altar en torno al Papa. Fue una misa especial, como cada uno de los presentes, la que se celebró en la Plaza de San Pedro el domingo 12 de junio con motivo del jubileo de los enfermos y de las personas minusválidas. El pontífice habló de las enfermedades y de los tantos interrogantes que suscitan sobre el sentido de la existencia, especialmente cuando parecen absurdas e inmerecidas, acerca de las actitudes que se ponen en acto en situaciones de dolor, del cinismo excesivo hasta la confianza extrema en la ciencia y en la medicina, con frecuencia accesible a pocos, y exhortó a confiar más en el amor capaz de curar el sufrimiento del cuerpo y que toca el espíritu. Es siempre una cuestión de amor, afirmó Francisco, y no hay otro camino. Cuántas personas minusválidas y que sufren vuelven a abrirse a la vida apenas descubren que son amadas, y cuánto amor puede brotar de un corazón incluso solo por una sonrisa. Amar, añadió el Santo Padre, también quiere decir acoger, no descartar, no oscurecer lo que es imperfecto. Muchos piensan mejor tener a estas personas separadas en algún recinto posiblemente dorado o en reservas de pietismo y asistencialismo para que no obstaculicen el ritmo del falso bienestar. En algunos casos incluso se sostiene que es mejor liberarse cuanto antes porque se convierten en un peso económico insostenible en tiempos de crisis. Pero en realidad, ¿qué ilusión vive el hombre de hoy cuando cierra los ojos ante la enfermedad y la inhabilidad? Él no comprende el verdadero sentido de la vida, que también comporta la aceptación del sufrimiento y del límite. El mundo no se vuelve mejor por estar compuesto solo por personas aparentemente perfectas, sino cuando crecen la solidaridad entre los seres humanos, la aceptación recíproca y el respeto. Estamos conociendo la realidad de la misericordia en la calle con mujeres de todo tipo de situaciones difíciles, la prostitución, esclavitudes, con Villa Teresita, una realidad en Pamplona. Inma, he visto en vuestra página web, que tenéis Villa Teresita, estas convivencias para, si quieren vivir, chicas, experiencia con vosotras de vuestra misión, de vuestro carisma, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues realmente son experiencias muy bonitas. Cada una de las experiencias o cada una de las chicas, ¿no?, que suele venir a compartir unos días, acaba teniendo una experiencia muy fuerte de contacto
el Evangelio, de contacto real con la vida que se revela eso, a los pequeños, ¿no? De contacto con Jesús. Intentamos que sean pues una oportunidad de compartir nuestra vida, tanto en la casa, compartiendo lo que supone vivir en familia, con personas pobres, con personas que no tienen familia, el crear esos espacios de vida, ¿no? Con ellas, el compartir nuestra vida de oración, nuestra vida de comunidad, y también junto con nosotras sentir ese envío cada día. Es decir, nosotras muchas veces el día, el principio y el final del día lo recoge la oración, ¿no? Y lo vivimos en oración, pero desde el principio del día nos sentimos enviadas como comunidad. Entonces hay hermanas que se quedan en la casa cuidando la acogida, otras salen a la calle o en un hospital o a la cárcel, y entonces intentamos que las chicas que puedan venir o que quieran venir puedan vivir ese envío, ¿no? Igual que nosotras, siempre de forma muy acompañada, ¿no? Y sobre todo que se encuentren pues con Jesucristo y que junto con Él pues puedan experimentar la alegría del Evangelio, ¿no? Podrás decir que en muchas ocasiones has recibido mucho más que lo que has dado. Sí. De Dios y humanamente también. Humanamente también, humanamente. Porque son, yo creo, mujeres sedientas de amor y que aman muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente es un regalo. Quiero decir que para mí, yo ahora el año que viene hará 25 años que entré en Villa Teresita, entré con 18. Hombre. Y 20, ¿has dicho? 25. Bodas de plata. La boda de Hombre, plata, hombre. sí. Y el año que viene también son las bodas del 75 de diamante, es decir, el 75 aniversario de la fundación de Villa Teresita. Lo celebraremos y lo recordaremos, ¿eh? No Sí. te olvides que lo recordaremos. Villa Teresita se fundó un 19 de marzo de 1942. La fiesta de San José. De San José, con esa inspiración de Santa Teresita, acogida en el sentido de confianza en Dios, Eso es. sencilla, hacerse como la infancia espiritual, Eso que es la es. tesis de Eso Santa Teresita. Eso es. Y por eso, de alguna forma, cada una de nuestras casas están bajo el patrocinio de San José y Santa Teresita. José y Santa Teresita. Sí. Pues me alegro mucho, Inma, de haber compartido contigo como cierre de esta temporada. Gracias. Porque vivís un año de la misericordia para siempre, ¿no? Para siempre, Vosotros el para año de siempre. misericordia es para siempre, ¿no? Porque lo vivís Sí. con mucha intensidad. Sí. Enhorabuena por esa vocación, Gracias. por esas bodas de plata, por esa consagración al Señor en esta realidad tan sufriente. Tocáis las llagas del Señor, como dice el Papa Francisco, en estas mujeres. Felicidades de corazón y muchísimas gracias por compartir con nosotros tu testimonio. Gracias. Y nada más, amigos. Terminamos esta primera etapa antes del descanso de verano. Os deseo a todos felices fiestas de San Fermín, por supuesto. Felices fiestas en todos los pueblos. Después viene Tudela, Estella, Tafalla, no digamos nada, el 15 de agosto, como Navarra entera, en honor a la Virgen de la Asunción. Patronos por los cuatro costados que se gritan los vivas. Felicidades a todos. La JMJ la tenemos muy presente, finales, la última semana del mes de julio. Rezamos por la cantidad de jóvenes que van de nuestra diócesis también a Cracovia. La Iglesia, veis que sigue en marcha, aunque hagamos un descanso, la Iglesia sigue en marcha, caminando como el Evangelio de hoy. Os deseo de todo corazón un feliz verano. En septiembre, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar contando para todos ustedes la realidad hermosísima y viva de nuestra Iglesia que peregrina en Navarra. Con la intercesión de nuestro patrono en la diócesis, San Fermín, os deseo todo lo mejor. Hasta septiembre, feliz verano, muy buenos días.